Aquel martes lluvioso amaneció como cualquier otro en nuestro hogar. El aire llevaba un frescor peculiar, presagio de los cambios venideros, aunque yo aún no lo sabía. Greg y yo seguíamos inmersos en nuestra rutina diaria, esa danza cómoda pero monótona que había caracterizado nuestra vida matrimonial durante 7 años. Mientras me preparaba para el día, ajustando uno de mis broches vintage favoritos a la solapa de mi blusa, reflexioné sobre cómo los pequeños detalles se habían convertido en los guardianes de mi identidad a lo largo de los años. Ese broche, una delicada pieza de los años 40 que había encontrado en una tienda de antigüedades, simbolizaba algo más que un accesorio para mí, era un recordatorio de que aún conservaba una chispa de individualidad, incluso en la rutina. Greg bajó las escaleras, ajustándose la corbata, su imagen siempre impecable. «Buenos días», me saludó con una sonrisa, esa sonrisa que había capturado mi corazón hace ya tanto tiempo. «Buenos días», respondí, observando cómo su semblante se transformaba con la máscara del hombre de negocios, preparado para enfrentarse al mundo. ¿Otro día de cerrar tratos? Exactamente, contestó Greg, vertiendo café en su taza. Pero primero, ¿qué te parece si desayunamos juntos? No todos los días tenemos la oportunidad de disfrutar de la mañana así. Nuestro desayuno transcurrió entre conversaciones triviales y planes para el futuro cercano, un intento de mantener viva la chispa en medio de la cotidianidad. Sin embargo, la atmósfera estaba teñida de una normalidad que, retrospectivamente, parecía un presagio de la tormenta que se avecinaba. «Recuerda, tenemos esa cena con los Thompson el viernes», mencioné, intentando ignorar la creciente sensación de que algo se escondía bajo la superficie de nuestro matrimonio. «Claro, no lo olvidaré», respondió Greg, aunque su atención parecía dividida entre nuestra conversación y su teléfono, que vibraba constantemente. Fue entonces cuando ocurrió. Un mensaje iluminó la pantalla de su teléfono, descuidadamente dejado boca arriba sobre la mesa. ¿Podemos encontrarnos? Es sobre Lily. La curiosidad me picó, una mezcla de confusión e intriga. ¿Quién era Lily? Viendo mi mirada fija en el teléfono, Greg rápidamente apagó la pantalla. Oh, es solo una nueva pasante en la oficina. Parece que necesita bastante orientación, explicó, aunque su tono evasivo y la mirada fugaz que cruzamos hablaron más que sus palabras. Intenté sonreír, ignorando la punzada de duda que crecía en mi interior. Bueno, espero que pueda encontrar la ayuda que necesita, dije, aunque en mi mente, las preguntas comenzaban a multiplicarse. Greg asintió, levantándose de la mesa. Tengo que irme. Nos vemos esta noche, ¿de acuerdo? Así se fue, dejando atrás el eco de una puerta que se cerraba y una esposa que empezaba a cuestionar la realidad de su vida matrimonial. En ese momento, no podía imaginar que esa rutina, esa calma, estaba a punto de ser arrasada por la tormenta que se avecinaba. Y en el centro de esa tormenta, estaba Lily. Los días que siguieron estuvieron marcados por una sensación creciente de desconcierto. Aquel mensaje, aunque breve, había sembrado la semilla de la duda en mi mente. ¿Podemos encontrarnos? Es sobre Lily. Las palabras danzaban en mis pensamientos, incitando a un torbellino de preguntas sin respuesta. Greg había mencionado que Lily era una pasante, pero algo en su voz, una hesitación apenas perceptible, me hacía sospechar que había más en la historia de lo que me decía. Una tarde, mientras Greg estaba en el estudio, decidí abordar el tema nuevamente. Me armé de valor, llevando conmigo la taza de té que acababa de preparar como una ofrenda de paz, esperando que suavizara el terreno para la conversación que se avecinaba. Greg, comencé, deteniéndome en la puerta del estudio. ¿Tienes un momento? Levantó la mirada de los papeles esparcidos sobre el escritorio, su expresión cambiando a una de ligera sorpresa. Claro, pasa. ¿Sucede algo? Es sobre Lily, dije, intentando mantener mi voz lo más neutra posible. Me he estado preguntando, si quizás hay algo más que debería saber sobre ella. Por un instante, un destello de culpa.
Preocupación cruzó su rostro antes de que lo reemplazara con una sonrisa tranquilizadora. Ah, Lily. ¿Todavía estás pensando en eso? Te dije, es solo una pasante que necesita un poco de orientación. La oficina puede ser un laberinto para los nuevos. No puedo evitar sentir que hay algo más, insistí, buscando su mirada. Es solo que, aquel mensaje parecía personal. Y desde entonces, he notado que estás, distante. Greg suspiró, depositando su pluma sobre el escritorio y entrelazando sus dedos. Mira, la verdad es que Lily está pasando por un momento difícil. Su familia. Bueno, no es el entorno más estable, y creo que simplemente se siente un poco perdida. Me pidió consejo porque, supongo, ve en mí una figura de autoridad. Nada más. Su explicación sonaba razonable, pero la duda persistía, alimentada por la sombra de secretismo que ahora parecía envolver nuestras conversaciones. Entiendo, respondí finalmente, aunque las palabras me sabían a incertidumbre. Solo espero que no estés asumiendo demasiado. No queremos problemas innecesarios. Por supuesto que no, afirmó él, levantándose para rodearme con sus brazos en un gesto de consuelo. Todo está bajo control. No tienes por qué preocuparte. Aunque sus palabras buscaban tranquilizarme, el abrazo no logró disipar la nube de inquietud que se había instalado en mi pecho. Me aparté suavemente, ofreciéndole una sonrisa que no llegó a mis ojos. Bueno, voy a dejarte a tu trabajo. No quiero distraerte más. Mientras salía del estudio, no pude evitar sentir que cada paso me alejaba más de Greg. Aquel mensaje, supuestamente insignificante, había abierto una grieta en la confianza que compartíamos, dejando un espacio para que la sospecha se arraigara y creciera. Lo que empezó como una simple curiosidad ahora se había convertido en una búsqueda de verdad, una que sabía que debía emprender, aunque temía lo que pudiera descubrir al final de ese camino. Los días se deslizaron hacia el abismo de la rutina, cada uno marcado por la ausencia de respuestas y el creciente peso de la sospecha. El misterio de Lily se había convertido en un fantasma en nuestra casa, un susurro en los rincones de nuestra vida diaria que yo no podía ignorar. Greg continuaba su danza de evasivas, cada vez más ensayada, mientras yo me debatía entre la lealtad y la necesidad de desenterrar la verdad. Entonces llegó el día que cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. Era una tarde como cualquier otra. El cielo estaba teñido de tonos rosados y naranjas mientras el sol comenzaba su descenso. Estaba en la cocina, sumergida en la preparación de la cena, cuando escuché la puerta principal abrirse y cerrarse, un sonido que normalmente anunciaba la llegada de Greg. Lo que no esperaba era la conversación que escuché a continuación. La voz de Greg, usualmente tan segura y dominante, sonaba suave, casi cautelosa. Había otra voz también, una que no reconocí de inmediato, más joven, ligeramente insegura. Curiosa, me asomé al vestíbulo, solo para encontrar a Greg acompañado por una joven. Ella no era mucho mayor que mis propios estudiantes, con una mirada que oscilaba entre la esperanza y la vulnerabilidad. Greg me vio y forzó una sonrisa. Amor, hay alguien que quiero que conozcas. Esta es Lily. Las palabras cayeron entre nosotros como una sentencia, pesadas y llenas de significado. Mi corazón se aceleró, no solo por la sorpresa, sino por la realización de que todo estaba a punto de cambiar. Hola, dijo Lily con timidez, ofreciéndome una sonrisa incierta. Sé que esto debe ser extraño para ti. Lo siento. Miré de Lily a Greg, buscando una explicación en los ojos de mi esposo, una señal que diera sentido a la situación. Lily, pregunté, mi voz cargada de 1.000.000 de preguntas no formuladas. Greg tomó aire, como preparándose para sumergirse en aguas profundas. Lily es mi hija, dijo finalmente, las palabras cargadas de un peso que parecía doblar sus hombros. Quiero que viva con nosotros. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el latido errático de mi corazón. Tu hija, repetí, mi mente luchando por asimilar la noticia. Sí,
y sé que esto es mucho pedir, pero, ella necesita un hogar, estabilidad. Necesita familia, explicó Greg, mirándome directamente, como si buscara en mi rostro una señal de aceptación. La joven, Lily, se mantuvo en silencio, su mirada fija en el suelo, como si temiera que cualquier palabra suya pudiera inclinar la balanza hacia el rechazo. Tomé una profunda respiración, consciente de que los ojos de ambos estaban puestos en mí, esperando, evaluando. Somos una familia, ¿no?, dije finalmente, esforzándome por mantener la calma, aunque en mi interior, una tormenta de emociones amenazaba con estallar. Y las familias se apoyan. La gratitud en los ojos de Greg fue palpable, pero lo que vi en la mirada de Lily fue algo más profundo, más complejo. Era una mezcla de alivio, esperanza y una vulnerabilidad que me tocó profundamente. Gracias, murmuró Lily, y aunque sus palabras eran para mí, su mirada se desvió hacia Greg, como buscando en él la confirmación de que todo estaría bien. En ese momento, supe que mi vida había tomado un giro inesperado, uno que me llevaría por un camino lleno de revelaciones y desafíos. Pero también comprendí algo más, que a pesar del dolor y la traición, había espacio para la compasión y el crecimiento. La llegada de Lily no era el fin de nuestra historia, sino el comienzo de una nueva, una en la que todos tendríamos que aprender a navegar juntos. La llegada de Lily a nuestra vida marcó el comienzo de una época de revelaciones y verdades ocultas que, una vez expuestas, no podrían ser ignoradas. Mi mente estaba plagada de preguntas, cada una conduciendo a un laberinto de dudas e incertidumbres. Pero una cosa estaba clara, estaba decidida a descubrir la verdad detrás de las mentiras que habían tejido una red invisible alrededor de nuestro matrimonio. Una tarde, mientras Greg estaba en una de sus reuniones de negocios y Lily había salido a explorar la ciudad, me armé de valor y decidí buscar respuestas. Sabía que había más en la historia de Lily de lo que Greg estaba dispuesto a admitir. Me dirigí al estudio de Greg, un espacio que siempre había respetado como su territorio personal, y empecé a buscar. No tardé en encontrar una pila de documentos y cartas que, hasta ese momento, habían permanecido ocultas. Entre ellas, encontré una serie de correos electrónicos intercambiados entre Greg y una mujer llamada Anna, correos que detallaban no solo su aventura, sino también el nacimiento de Lily. Fue entonces cuando Greg entró, sorprendiéndome en medio de mi descubrimiento. ¿Qué estás haciendo? Su voz era fría, un filo de ira apenas contenida marcando cada palabra. Levanté los documentos, enfrentándolo con la evidencia de sus mentiras. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué has estado haciendo tú, Greg? ¿Cuánto tiempo pensabas seguir mintiéndome? Greg palideció al ver los documentos en mi mano. Por un momento, pareció buscar alguna excusa, alguna salida, pero la verdad era demasiado evidente, imposible de negar. Lo siento, susurró finalmente, su voz quebrada. Nunca quise que las cosas llegaran a esto. Lily. Ella merecía saber quién era su padre. Merecía tener una familia. ¿Y qué hay de lo que yo merezco? Mi voz temblaba de emoción, la traición y el dolor acumulados a lo largo de los años brotando como un río desbordado. ¿Qué hay de nuestra familia, Greg? ¿De nuestras promesas? Hubo un largo silencio, un abismo de palabras no dichas entre nosotros. Finalmente, Greg habló, su voz apenas un susurro. Sé que he cometido errores, errores que nunca podré corregir. Pero por favor, no dejes que esto destruya lo que tenemos. Podemos superar esto, podemos ser una familia, por Lily. Mirándolo, vi el reflejo de todo lo que habíamos construido juntos, todo lo que estaba a punto de desmoronarse. Pero también vi a Lily, una niña inocente en medio de este torbellino, buscando su lugar en un mundo que le había sido oculto. Por Lily, repetí, dejando que las palabras se asentaran entre nosotros. Por ella, estoy dispuesta a intentarlo. Pero las cosas tienen que cambiar, Greg. No más mentiras, no más secretos. Así comenzó nuestro camino hacia la redención, un camino lleno de obstáculos y verdades dolorosas.
Pero también fue el inicio de algo nuevo, una oportunidad para construir sobre las ruinas de lo que una vez fue, para crear una familia basada no en las mentiras, sino en la honestidad y el amor incondicional. Era el comienzo de nuestra nueva realidad, una en la que, a pesar de todo, había espacio para el perdón y la esperanza. La tensión en la casa era palpable, como una cuerda estirada al límite, lista para romperse en cualquier momento. A pesar de nuestra decisión de tratar de reconstruir nuestra familia, las grietas en nuestra fundación eran demasiado profundas, marcadas por años de mentiras y secretos. En mi corazón, sabía que el camino hacia la reconciliación sería arduo y doloroso, pero lo que no anticipé fue el giro que nuestras vidas tomarían. Con la determinación de enfrentar el pasado y reclamar mi futuro, me sumergí en la búsqueda de la verdad completa sobre los negocios de Greg. Contacté a un viejo amigo de la universidad que ahora trabajaba en investigaciones financieras, explicándole mi situación sin entrar en demasiados detalles personales. A través de él, obtuve acceso a información que reveló la extensión de las transacciones dudosas y los engaños financieros en los que Greg había estado involucrado. Armada con esta nueva evidencia, confronté a Greg una noche después de cenar, con Lily ya retirada a su habitación. El ambiente era sombrío, cargado con el peso de nuestras conversaciones no dichas y las decisiones pendientes que se cernían sobre nosotros como una tormenta inminente. Greg, comencé, mi voz firme aunque mi interior estaba revuelto. Hemos hablado sobre las mentiras personales, sobre Lily. Pero hay más, ¿no es así? No solo me has mentido sobre tu vida personal, sino que también has estado ocultando cosas en tus negocios. Greg me miró, sus ojos evaluando, calculando. ¿De qué estás hablando?, preguntó, aunque el tono de su voz traicionaba su conocimiento de la profundidad de mi acusación. Saqué los documentos que había recopilado, extendiéndolos sobre la mesa. Esto es de qué estoy hablando. Transacciones dudosas, dinero que desaparece y reaparece en cuentas offshore, negocios que bordean la legalidad. ¿Cómo puedes explicar esto, Greg? Por un momento, Greg pareció desinflarse, toda pretensión de inocencia desapareciendo ante la evidencia irrefutable. Luego, con un suspiro, dijo, pensé que podía manejarlo. Que podría solucionarlo antes de que te enteraras. No quería preocuparte. Preocuparme, repetí, incrédula. ¿Crees que mentirme y poner en riesgo nuestra seguridad financiera y legal es una forma de protegerme? No tenía malas intenciones, se defendió Greg, aunque su voz carecía de su usual confianza. Todo lo hice por nuestra familia, por asegurar nuestro futuro. Nuestro futuro no puede construirse sobre la corrupción y la ilegalidad, dije, sintiendo una mezcla de ira y decepción. Y definitivamente no puede construirse sobre la traición a aquellos a quienes dices amar. El silencio que siguió fue ensordecedor, un abismo que se abrió entre nosotros, lleno de las palabras no dichas y las acciones irrevocables que nos habían llevado hasta este punto. Finalmente, rompí el silencio con una decisión que había estado formándose en mi corazón, una que marcaría el inicio de mi camino hacia la independencia y la autoafirmación. No puedo hacer esto más, Greg. No así. Voy a hablar con un abogado, a ver cuáles son mis opciones. La expresión de Greg era una mezcla de resignación y tristeza, un reconocimiento de que habíamos llegado a un punto de no retorno. Lo siento, murmuró, pero sus palabras ya no tenían el poder de cambiar el curso de nuestra historia. Esa noche marcó el comienzo del fin de nuestro matrimonio tal como lo conocíamos. Pero más importante aún, marcó el inicio de mi viaje hacia el descubrimiento de mi propia fortaleza y resiliencia, hacia una vida donde yo era la autora de mi propia historia, libre de las sombras de las mentiras y las medias verdades. Era el comienzo de mi renacimiento, un renacimiento forjado en el fuego de la adversidad y la determinación de buscar la justicia y la verdad, sin importar el costo. El aire de la mañana llevaba una promesa de renovación mientras me paraba frente a la ventana, observando cómo los primeros rayos del sol se filtraban a través de las hojas de los árboles. Habían pasado semanas desde la noche en que decidí dar el paso hacia un nuevo comienzo, un camino que había sido tanto desafiante como liberador.
La casa estaba tranquila, una quietud que solía encontrar insoportable pero que ahora había aprendido a apreciar. Era el silencio de la posibilidad, el espacio para respirar y redefinir quién era y qué quería ser. Había pasado tiempo desde que había hablado con Greg. Después de nuestra última conversación, había contactado a un abogado, iniciando el proceso de divorcio y asegurando mi protección financiera. Fue un proceso agotador, lleno de papeleo y negociaciones, pero cada paso me acercaba más a la independencia. Lily había sido una preocupación constante para mí durante este tiempo. A pesar de la complicada red de emociones y traiciones que envolvía su llegada, había llegado a preocuparme profundamente por ella. Sabía que también estaba atravesando su propio proceso de ajuste y sanación. Una tarde, mientras estábamos sentadas en la cocina compartiendo un té, decidí abordar el futuro, tanto el suyo como el mío. Lily, comencé, pausando para encontrar las palabras correctas. Sé que estos últimos meses han sido increíblemente difíciles para ti, para ambos. Pero quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre tendrás un lugar aquí. No tienes que decidir nada ahora, pero, estoy aquí para ti. Lily me miró, sus ojos llenos de una mezcla de gratitud y incertidumbre. Gracias, dijo, su voz temblorosa. Todo esto ha sido mucho. No sé qué va a pasar, pero agradezco que me ofrezcas un lugar. Realmente lo hago. Las familias no siempre son sobre la sangre, dije, sonriéndole. A veces, son las personas que escogemos, las que están ahí para nosotros en los momentos difíciles. Asintió, un destello de esperanza cruzando su mirada. Tienes razón. Y, estoy agradecida por tenerte. Esa conversación marcó un punto de inflexión para nosotros, un acuerdo tácito de apoyo mutuo y comprensión mientras navegábamos nuestros caminos individuales hacia la sanación. En cuanto a mí, el proceso de divorcio me permitió cerrar un capítulo doloroso de mi vida, pero también abrió la puerta a nuevas oportunidades. Empecé a dedicar más tiempo a mis pasiones olvidadas, retomando viejos proyectos e incluso iniciando nuevos. La enseñanza, que siempre había sido una fuente de alegría, ahora se sentía aún más enriquecedora, un recordatorio de que el conocimiento y la comprensión podían ser faros de luz en los momentos más oscuros. Un día, mientras preparaba mi clase, reflexioné sobre el camino que había recorrido. Las heridas del pasado aún dolían, pero cada día me sentía más fuerte, más capaz de enfrentar lo que viniera. ¿Estás lista para empezar de nuevo?, me preguntó una colega, interrumpiendo mis pensamientos. Miré a mi alrededor, a mis estudiantes que empezaban a llenar el aula, y sonreí. Sí, respondí, con una certeza que emanaba desde lo más profundo de mi ser. Estoy lista. Este nuevo comienzo no estaba exento de desafíos, pero estaba armada con una nueva comprensión de mi propia fuerza y resiliencia. Ya no era una espectadora en mi propia vida, sino la protagonista de mi historia, una historia que estaba lista para escribir con colores brillantes y líneas audaces. La vida después de la tormenta era incierta, sí, pero también estaba llena de posibilidades infinitas. Y con cada nuevo amanecer, me recordaba a mí misma que, sin importar lo que trajera el día,